Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 10 al 15, por favor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, y antes de mí, porque era primero que yo. Amén. ¿Verdad? Dice Juan, ya vimos, ¿verdad?, los versículos anteriores del 1 al 9, seguimos conectados en ese mismo contexto de la encarnación del verbo, ¿verdad?, de que el verbo se hizo carne, pero dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí hay dos detalles que tenemos que tomar en cuenta, dos cosas que Juan quiere decirnos. Uno, la omnipresencia de ese verbo, o sea, él en el mundo estaba, desde que él formó el mundo, él ha estado, ¿sí? Y todo lo que podemos ver, visibles e invisibles, hasta lo invisible, fue creado también por medio de él y para él, ¿sí? Pero aquí la otra forma que tiene Juan, está hablando, en el mundo está hablando de cuando caminó aquí en la tierra. ¿Sí? Tiene las dos interpretaciones aquí Juan en mente. Una, su omnipresencia, y la otra, cuando ese verbo se hizo carne y estaba aquí. El creador, por medio del cual se hicieron todas las cosas, por medio del cual vemos este mundo, por medio del cual nosotros existimos, tenemos vida, ¿verdad? Se hizo como nosotros y caminó en este mundo. El dueño de todo el universo y de las cosas invisibles caminó con nosotros. Es lo que Juan está diciendo. Está hablando Juan en todos estos versículos del 1 al 10 de la grandeza de ese acontecimiento, de lo grande y maravilloso que es eso, que Dios se hizo carne y se hizo como uno de nosotros y caminó aquí. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿verdad? Él hizo todas las cosas. Por él todas las cosas subsisten. Si él dejara de existir, dejamos de existir todo. Todo se sustenta a través del verbo, ¿sí? Por medio de él. Dios Padre, a través del verbo y en el poder del Espíritu, se crearon todas las cosas que hay hoy en día. Y ese suceso de hace 2000 años es el suceso más glorioso, más maravilloso que pudo haberle acontecido a la humanidad. Ser visitados por Dios. En el mundo estaba, nos habla de que habitó aquí entre nosotros. Nos habla también de la cuestión del tabernáculo. Dicen algunos que en el griego, ¿verdad?, tabernaculió aquí. El tabernáculo era donde moraba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Donde Dios descendía, la chequina de Dios, la nube de Dios descendía y llenaba el tabernáculo. Y era la forma en que Dios habitaba entre el pueblo, ¿verdad? Pero ahora la chequina de Dios se manifestó en carne. La nube de Dios, la gloria de Dios, el resplandor de su gloria, que es Jesucristo mismo, se manifestó en carne. Por eso es que, y varias veces les repito, no es posible que siga viendo la nube. Como hay iglesias que dicen, descendió la nube, descendió la chequina. No, porque la chequina ya descendió y fue crucificada en la cruz del Calvario y se llama Jesucristo. Si no puede volver a descender la chequina, porque la chequina es Cristo. Nos lo dice Hebreos, por favor, vayamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, por favor.
Sí, está antes de Apocalipsis. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituirá heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ahí está, ¿verdad? Y dice, siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es la nube de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios. Jesucristo es la chequina de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso ya no puede haber chequina. ¡Ay, descendió la nube de Dios! Porque Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y va a venir por segunda vez hasta que regrese físicamente aquí a este mundo. Otra vez. No debemos guiarnos por esos detalles. Por eso es la importancia de conocer bien lo que nos dice la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado contra los engaños del enemigo, porque muchas de estas manifestaciones no están proveniendo de Dios. Y si no provienen de Dios, provienen del otro lado. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante conocer la palabra de Dios a profundidad, y por eso estamos nosotros estudiando versículo por versículo la Biblia, para ir viendo el contexto y ir viendo lo que nos dice la palabra de Dios y no ser engañados por Satanás, porque a Satanás le gusta engañar. Utiliza hasta la palabra de Dios para engañarnos. Recordemos la tentación de Jesús, ¿verdad? Cuando fue tentado en el desierto y 40 días estuvo Jesús en el desierto, dice que tuvo hambre. Y vino el enemigo y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y lo empezó a tentar. Pero la parte que donde lo tienta con la palabra es cuando lo llega, ¿verdad? Al monte, y le dice, bótate de aquí, al pináculo del templo, perdón, bótate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91. Los últimos versículos está esta promesa. Le citó la Escritura a Satanás a Jesús. Perdón, pero sí. Quería hacer ese comentario hoy, porque ayer lo escuché y lo puse. Tienes 8 minutos para que la bendición te llegue. Levanta tu teléfono, deposita, pero tienes 8 minutos, y yo, wow. Entonces, si no levanto el teléfono y no deposito, no tendré bendición. Solo lo cambié, pero son las porciones de los ángeles que Jesús se puede ver, ¿no? Así es. ¿Cómo? Así es. O sea, es la manipulación, exactamente, los engaños. Y a veces hasta te citan textos y versículos, pero son mentiras, tal como Satanás lo utiliza. Yo digo, ahí utilizó la palabra de Dios, y eso es lo importante. Y fíjense, Jesús no le contesta con el siguiente versículo del Salmo, sino que cita Deuteronomio. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dándonos Jesús aquí un ejemplo de que nosotros debemos de conocer toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios no tiene una contradicción. Dice el Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Si yo aíslo un texto del contexto de la palabra, puedo hacer una pésima interpretación. Y eso Jesús nos lo enseñó en su respuesta. No tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio, y no el Salmo, no lo que continuaba en el Salmo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces esa habitación de Dios, esa gloria de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Juan más adelante, creo que es a ver, chequen, capítulo 1 de Juan, no lo traigo aquí, capítulo 1 de Juan, versículo 14, que dice, y vimos su gloria. Juan capítulo 1,
versículo 14, creo que es ahí. Dice que aquel verbo fue hecho carne Ajá. y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, ¿no? Vimos su gloria, Ahí está. unigénito, Lleno de gracia. lleno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, ¿verdad? Entonces, y vimos su gloria. Que Jesús estaba irradiando la luz. ¿No? A tal grado que Jesús, en las películas nos los ponen así súper guapo y hasta ojos azules, algunos, ¿verdad?, que representan a Jesús. Jesús no era así. Jesús no era una persona guapa. Jesús no era un hombre hermoso. Jesús era un hombre común y corriente. A tal grado que cuando los fariseos, ¿verdad?, iban a enviar la guardia para apresar a Jesús, Judas Iscariote les tuvo que decir: al que yo bese, ese es. Si Jesús hubiera sido así, alguien guapísimo y todo hubiera sobresalido, inmediatamente sabrían quién es. Pero Jesús era un tipo normal como la demás gente. Así, sencillo, normal, ni alto, ni chaparro. Normal. Se confundía con los judíos. Era el estándar de los judíos, como aquí el jarocho, morenito, así, unos 60, unos 70. Oye, pero ¿cómo es? Es moreno, estatura como de unos 60, unos 70, nariz así un poquito anchita y ups, ¿no? Todos. Entonces, así era Jesús. Era el común de los judíos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál gloria irradiaba? Sus atributos internos, lo que mostraba él al hablar, lo que mostraba en su carácter, en su conducta, ¿verdad? Esa gloria es la que se refería. Esa gloria interna que él traía cubierta por humanidad, es lo que se mostraba a él al hablar. Por eso la gente decía: wow, este habla como quien tiene autoridad, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Por eso tenemos que estar muy conscientes, dice. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí el verbo conocer no está hablando simplemente de un conocimiento intelectual. Tú puedes conocer a Dios intelectualmente, de nada te sirve. El conocimiento intelectual no me lleva a la salvación, aunque está implícito. Pero solo el conocimiento intelectual no me lleva a la verdad. Por eso Hebreos dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don espiritual, o sea, todo quedó aquí en el intelecto y se volvieron atrás, ya no hay nada más que hacer por ellos. Ya no hay nada más que hacer por ellos. Son reos de eterna condenación. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Pues les digo, muchas veces presentamos a Jesús como rogándole a la gente. Jesús no está rogándole a la gente. Jesús no está, Dios tampoco está rogándole a la gente: ven a mí, por favor, ven, mira, yo te amo, ven, ven, ven. No, Dios nunca es presentado así. Dios está diciendo: yo morí por ti en la cruz del Calvario, ahí mostré mi amor por ti. Si quieres seguirme, te va a costar esto. Deja todo y sigue. Si no, vete, no te quiero conmigo. Esas son las condiciones del Señor. Porque el amor, hemos confundido el concepto amor con el concepto, ¿qué les gusta? Enamoramiento, de que, ay, no importa, pero por favor no me dejes, pégame pero no me dejes, ¿no? Como muchos dicen, pégame pero no me dejes. O a Jesús diciendo: ay, no me importa que me desobedezcas, pero sígueme, por favor, sígueme. No importa que andes haciendo tus pecados y eso, pero sígueme, por favor, sígueme. No, Jesús no está así. No confundamos esa parte. Jesús está diciendo que el mundo no le conoció. Y aquí lleva no solo el aspecto intelectual, lleva un aspecto interior que conlleva a una obediencia, a un rendimiento de voluntad. A eso está diciendo. No quiere decir que el mundo no haya entendido a lo mejor que él era el Mesías, sino que no se rindió a su señorío.
Vemos a muchos siguiendo a Jesús cuando alimentan los 5,000 varones, ¿verdad? 5,000 varones sin contar mujeres y niños, pues quizá hablemos de 15, 20,000 gentes. Con 5 panes y 2 pececillos. Y la gente lo empieza a seguir. Y Jesús les dice, ustedes no me siguen porque creen en mí, ustedes me siguen por el milagro, porque les di de comer. ¿Sí? Por conveniencia. Pero vieron ese tremendo milagro y decir, wow, esto nunca había sucedido en la historia de Israel. Un milagro que nunca había sucedido en la historia de Israel, que con tan poco alimento se alimentaba una multitud tan grande, ¿verdad? Hablaba de qué? Del poder divino de Jesucristo. Y yo no creo que no haya habido un judío o algunos judíos dentro de esa multitud que hayan dicho, wow, este milagro no lo hace otro más que el Mesías que estamos esperando, ¿verdad? Y empezaron a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús les dice, y les empieza a poner los estándares, ¿verdad? El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Si no estás dispuesto a hacerme parte tuya, no me sigas. ¿Y qué dijo esa multitud que está diciendo? Ay, este está loco, adiós, vámonos. Acaban de ver un tremendo milagro, pero lo asimilaron intelectualmente. No lo bajaron a la cuestión de la obediencia y del rendimiento. Por eso dice el desconocimiento. El mundo no lo conoció, o sea, porque no lo conocemos, pero si conocemos y nos hacemos un lado, estamos peor. Estamos peor, sí. Porque de una forma, en ocasiones vemos la lectura y decimos, el vecino, o sea, o la prima o el tío, pero no me doy cuenta que sí, efectivamente. Bueno, yo fui caminando, pues, pero milagro, ¿no? Pero cuando empiezas a conocer, cuando realmente empiezas a conocer, te doblas. Sí. Porque no vas allá y ya no estás esperando el milagro, simplemente estás en el conocimiento justo de la palabra, ¿no? Así es. Digo, una es el conocimiento intelectual, nada más. Que lo mantengamos aquí nada más, no nos vale de nada. Si no hay una obediencia y una rendición. La otra es como dices, pues sí, si yo conociendo intelectualmente al Señor y me aparto, dice la palabra de Dios, mejor le fuera a ver ese hombre no nacido. Sí. Y también en los evangelios, dice Jesús, ¿verdad? Mejor le hubiera sido no haber nacido, que teniendo el conocimiento de la verdad y haberse retirado. Haberse retirado, ¿verdad? El joven rico es un caso de ellos. Vino a Jesús con una necesidad real, porque Jesús no le dice mentiroso, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús no le dice mentiroso, tú no quieres heredar la vida eterna. Y le dice Jesús, bueno, solo Dios. ¿Por qué le dice Jesús eso? Reconócenme como Dios, no solo como maestro. Yo no soy maestro, yo soy Dios, ¿verdad? Y luego le dice, guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás. Y el joven se alegra, ¿verdad? Dice, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Así? Bueno, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sígueme. Dice la Biblia que se entristeció este joven rico y se retiró. Jesús le demostró que en realidad ni estaba guardando la ley, porque la ley, el resumen es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no estaba cumpliendo esos dos mandamientos. No estaba cumpliendo. Pero ese joven, ¿cuál era la indicación? Él fue confrontado ahí en ese momento intelectual de si quería realmente la vida eterna o quería seguir poseyendo sus bienes materiales. Jesús lo puso en la decisión. Ahí está. A ver si es cierto que quieres la vida eterna. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? ¿Estás dispuesto a quedarte en la calle todo por mí? No, Señor, no estoy dispuesto a esto. Perdóname, me retiro. Eso es. Esa es la parte. No que no le conozco. El joven rico a lo mejor le conoció, pero acá nada más. Acá está.
Y es de lo que debemos nosotros ver, que no caigamos en esta categoría de ser simplemente conocedores de Jesucristo, porque no nos sirve de nada. Tenemos que conocer a Cristo, haciéndolo Señor de nuestra vida. Y como lo he dicho varias veces, si Él es el Señor, adivinen quién es el esclavo. Nosotros. Ese es el nivel de obediencia que Jesucristo demanda de nosotros. No nos habla de un nivel de esclavitud, nos habla del nivel de obediencia que pide el Señor Jesucristo de nosotros. Porque Él tuvo ese nivel de obediencia para con su Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y Él lo obedeció en todo, negándose a sí mismo. Hasta cuando iba a ser, antes de ser crucificado en el monte, ¿cómo oró? Señor, si quieres pasa de mí esta copa, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Jesús se negó. Y prefirió ir a la cruz y sufrir y todo por obedecer a su Padre. Es lo que está pidiendo Jesús de nosotros, ese nivel de obediencia. Y ese nivel de obediencia solo lo podemos obtener a través de un nuevo nacimiento. De ahí no se puede. No se puede porque no entenderemos totalmente el concepto de Cristo. Hasta que nuestro espíritu vuelve a nacer. Y así podemos contemplar la gloria de Cristo. Y podemos nosotros entender que Cristo es real. Y que realmente es quien dice ser. Porque cuando no, tarde o temprano vamos a apartarnos. Entonces es lo que el Señor pide de nosotros, ¿verdad? Pide ese... Aquí lo define el comentario Mundo Hispánico como conocimiento íntimo y personal. Conocimiento íntimo y personal de Cristo. ¿Verdad? Que incluye un compromiso. Conocimiento íntimo y personal que incluye un compromiso. La razón por esta falta de conocimiento, como se aclara luego, no es falta de oportunidad ni conocimiento intelectual, como les dije, sino se debe a la voluntad contraria de nuestra naturaleza, una voluntad rebelde, de enemistad con Dios, de no quererse sujetar con Dios, dicen por ahí del eterno no querer. ¿Ande? Sí, del eterno no querer. Vamos a Oseas, por favor. Oseas, Antiguo Testamento. Váyanse a Mateo y de ahí recorran 12 libros hacia atrás. Oseas 8:14. Ajá. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palabras. Está, ¿verdad? Lo hicieron a un lado a Dios. Lo hicieron a un lado. Juan capítulo 5, versículo 40, por favor. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está, ¿verdad? No queréis. No es que no pueda la gente, es que no quiere. Por eso Dios tiene que actuar soberanamente en sus escogidos para salvarlos. Porque si nos dejara a nosotros la decisión sería no. No te sigo. Por eso Dios tiene que actuar en nosotros. Porque Dios le prometió a su Hijo que si Él moría en la cruz del Calvario, en Isaías, Él le iba a dar
una generación, le iba a dar un pueblo, le iba a dar a personas como heredad. Y él, A ver si entiendo. sí. Para que me despejes. Hace un momento dijiste, Dios no está pidiendo 20. Y ahorita con esa cita, no queréis venir para mí porque tengáis vida. Dice, bueno, no te pido, pero ahora vas a venir. Creo que la semana pasada hiciste un comentario con Jonás, ¿no? O sea, te estoy diciendo que vayas, no te estoy preguntando si quieres ir o no quieres ir. Entonces, Dios es, yo no te estoy pidiendo que vengas, sino vas a venir. O sea, te ruego, no sé cómo le dices la palabra, obligar a que cumplas y a que vengas. O sea, me acabas de hacer mención a mis hijos, a algunos, no todos, o a quienes, o sea, no, ahí sí me quedé así. A sus escogidos, a los que Él escogió, A los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, para salvación. o sea, Dios escogió personas para salvación. ¿Quiénes son? No sé, puedo saber que yo, tú puedes saber que tú por el testimonio que tengas dentro del, ¿verdad? Es fácil verlo. Hay un testimonio en tu espíritu, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno. 2, hay un deseo de vivir en santidad. Hay un deseo de agarrar la palabra y leerla, estudiarla, saborearla, porque esa es la naturaleza nueva, ¿verdad? Entonces, es eso. Pero yo decir, no, yo estoy seguro que Maite es escogido, o que Héctor es escogido, o que fulanito es escogido, o que aquel es escogido, yo no puedo decir. Puedo por los frutos decir, yo veo por tus frutos que eres un escogido, pero no puedo decirlo categóricamente, porque va a haber gente que a lo mejor 10, 15, 20 años esté en una iglesia, participe activamente y de repente, ¡puf!, se fue al mundo y ya no regresó nunca más. ¿Qué quiere decir eso? Mueran. Por eso dice Juan en la primera epístola de Juan, no traigo ahorita, si quieren después se las busco, dice, cuando habla con respecto a los falsos maestros, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. El fruto de una salvación auténtica es la permanencia en Cristo. Es como decir, son muchos los apartados, pero pocos los escogidos. Pero son pocos los escogidos. Así es. Pero ahí hay una cita, esa parte muy buena que haces el comentario, ¿no? Estuvieron con nosotros y se fueron porque no eran de nosotros. Pero podría también tomar en consideración de aquellos que no estaban o estuvieron y se fueron, como el hijo pródigo. Estuvo, se fue y regresó. Ah, sí. Sí. Por eso digo, o sea, que no regresaron. O sea, que ya fue gente que ya no regresó. Va a haber, ¿verdad?, que no debiera de ser, pero sucede. Cristianos que resbalan y 1, 2 o 3 o 5 años andan en el mundo, pero luego regresan. Porque Dios obra en sus hijos. No los deja. No dejará para siempre caído al justo, dice la palabra de Dios. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Hay un proverbio que dice 7 veces se levantará, pero hay otro que dice 7 veces lo levantará Jehová. Entonces, nosotros podemos a lo mejor tropezar en el camino, ¿verdad? Y darnos un fuerte golpe, pero Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar a sus escogidos. A los que no son, eso no nos va a ayudar. ¿Sí? Perdón que pregunte porque así es. No, con toda la confianza, por favor. Cualquier duda, con toda la confianza. En otra parte Jesús dice, no vienen a mí porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Porque si fueran de mis ovejas, ustedes creerían. Y ahí es cuando habla de mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Ahí es cuando sé que he nacido de nuevo, porque oigo la voz del Señor a través de su palabra, ¿verdad? Y acá en la transformación que está obrando. Y tengo el deseo de obedecerle, de amarle, de servirle, ¿verdad?
Nosotros es lo que vemos. Ese es el... ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solo hacer misericordia, acordarte de tu Dios y servirle, ¿verdad? Esa es la parte que el Señor quiere de nosotros. Ese es el, cuando conocemos realmente a Dios en nosotros, cuando la luz verdadera alumbró nuestras vidas y entonces vemos que lo que Dios dice es cierto. Y ya no solo se queda en un conocimiento intelectual, sino en algo que pasó más profundo y entró más hondo todavía. ¿Sí? Un caso de una persona que estuvo mucho tiempo caminando con Jesús, Judas Iscariote. 3 años caminando con Jesús, ahí al ladito, oyendo sus enseñanzas todos los días. Las 24 horas del día, hasta durmiendo ahí donde dormían, donde se quedaban a dormir y todo, ¿verdad? Y todo. ¿Y qué pasó? Lo traicionó. Y Jesús lo dijo: no todos de los que están aquí son de míos. Hay uno que no es. Jesús lo sabía perfectamente, ¿verdad? Jesús sabía. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Y ahora, no es que, como les digo, no es que la gente no pueda venir a Dios, no quiere venir a Dios, como lo vimos ahorita en Juan 5:40. No quieren venir a mí, no quieren creer, no quieren, no es que no puedan, no quieren. Porque seguir a Cristo implica renunciar a tu estilo de vida pecaminoso, carnal, y entregarte a una obediencia absoluta a aquel que te tomó. Eso es lo difícil. Por eso les decía algo: la religión verdadera no es fácil. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, ¿verdad? ¿Qué es la gente violenta? No mide consecuencias. Se botan a lo que van, ¿no? Dice Jesús: así deben de ser ustedes por el reino de los cielos. No midan consecuencias. Tienen que aventarse por todo, porque ese tipo de gente es la que realmente ha sido tomada para el reino de los cielos. Y ayer, alguien con la invitación que estaban haciéndole para que viniese, dice: es que sacrificaría, y no, entonces no vale, porque Dios no quiere sacrificio, o sea, eso es un sacrificio. Si piensas que vas a sacrificar algo, no lo tomes. Sea por la obediencia, porque tú creas que es más conveniente para ti, para tu familia. Sí. Fíjense lo que dice uno de los comentaristas que me gusta, Matthew Henry. Es un comentario reconocido desde muchos años. Vino a salvar un mundo perdido porque era un mundo de su propia hechura. Hablando de la gente, no del... Sin embargo, el mundo no le conoció. Cuando venga como juez, el mundo le conocerá. Muchos dicen que son de Cristo, aunque no le reciben, porque no dejan sus pecados, ni permite que Él reine sobre ellos. Lo que les decía hace un rato. No solo debe ser un conocimiento aquí. ¿Eres cristiano? Ah, sí, yo soy cristiano. Sí. Yo, los miércoles y los domingos yo asisto al estudio. Ah, ok, sí. No, algunos dirán, yo hasta le hablo a la gente a veces de Cristo. Todo eso, ¿verdad? Pero ¿cómo está tu vida? ¿Estás permitiendo que Él reine sobre tu vida? Hay algo crítico, porque ya he estado en otros lugares mucho tiempo, regreso a la palabra, tú me conoces, ¿no? Sí. Y cuando yo daba testimonio, no en las iglesias, sino cuando me invitaban, decía: de verdad que me da vergüenza decir que soy cristiano porque estoy pecando. O sea, me avergonzaba. O sea, no puede ser cristiano. O sea, ¿cómo les voy a decir a ustedes que soy cristiano simplemente por el conocimiento, o porque fui, o porque acepté en su momento a Dios cuando estoy pecando? Sí. No te compromiso en la iglesia, sí, pero me da pena. O sea, me avergüenza, porque sí, la verdad, o sea, lo entiendo. Y me detenía.
muchos de nosotros, o muchas de las personas, no queremos aceptar esa parte, ni decirlo, ni comentarlo. Digo, yo aprendí a excusar porque sé que esa parte es interesante para mí, porque así aprendí. Tengo que excusar las cosas que me están doliendo y regresar por el seno del camino que Dios me ha marcado. Así es. Y honestamente ha sido un trabajo, y perdón que me interrumpa tantito, pero No. ha sido un trabajo que tuve que caer de rodillas el lunes, el martes, y nunca, he tenido años que yo he llorado como bebé. Yo recuerdo y decía, de la muerte de mi padre, que tenía muchos años, sentía algo que si yo ya no aguantaba ese peso. Francamente, he cometido mucho pecado. ¿Cuánto? No sé. Pero hoy que estoy conociendo, ¿verdad? O sea, estoy conociendo cuántos años tengo que conocer a Jesús. ¿Cuántos años tiene que no estaba yo aplaudiendo en la iglesia donde yo nací? Y todo eso, y hasta hoy estoy comprendiendo y entendiendo. Por eso es que vengo con gusto, por convicción, por eso que dice alguien, bueno, hay que verificar conmigo. Sí, la verdad, y gloria a Dios por ello. Eso es que Dios está obrando en nuestros corazones, ¿verdad? Dios está obrando. Y como les digo y se lo repito, es Dios haciendo las cosas. No es ni el predicador o el aquí presente, ¿verdad? No, es Dios. Porque yo podría estar hablando y si Dios no actúa, pues nada sirve que yo esté hablando, ¿verdad? Es Dios, y a Él le debemos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. ¿Sí? Que Dios utilice un vaso tan miserable como yo es diferente, pero a Él debe ser toda la gloria, nunca al vaso, sino a Él, ¿verdad? Y excelente, qué bueno, Héctor. Eso significa que Dios está actuando, ¿verdad? Y eso es bueno. Sí, todo, Dios tiene su tiempo, su obra, y por eso es que nosotros oramos. Cuando alguien me decía, no, es que Dios respeta tu voluntad, le digo, entonces, ¿por qué oras por salvación para tu familia? No ores porque Dios respeta la voluntad de tu familia, y si tu familia no quiere, pues Dios va a respetar tu oro. ¿Para qué le oras? Entonces, nosotros oramos a Dios porque sabemos que Él es soberano y que Él puede actuar si Él quiere. Si Él quiere, Él puede actuar. Entonces, yo por eso le oro por la salvación de mi hermano mayor, por la salvación, ¿verdad?, de mi hija, por la salvación, porque yo sé que Él puede. Y no necesita la autorización de ellos. Él puede. Y por eso yo con esa confianza oro. ¿Verdad? Porque Él puede hacer ese cambio. Y ahorita me surgió algo y quiero hacer una aclaración para que no haya malos entendidos. Cuando Dios pide que demos todo de Él, no significa que ahorita agarremos y vendamos nuestras casas, ¿verdad? Y todo y nos lancemos. No, es que si Dios me lo llegara a pedir, lo tengo que hacer. En ese aclarando, ¿verdad? Porque a veces se puede malentender en el sentido de, oye, tengo que vender todo, pues lo vendo todo, me quedo en la nada y no. Si Dios me lo pide, entonces sí, lo entrego. Que diga, Héctor, te quiero que te vayas de misionero a Medio Oriente. Aquí estoy. Yo veía eso, Yo veía eso, veía una parte de misionero, decir, o sea, como soy hija de Florero, dije, me va a ver misionero, pues vamos aquí en Carrero, aquí en la base de la sierra. Caray, pues si es así, prepararse. Yo siempre he dicho a mis alumnos, prepárense, no vayan a más nada. Así es. Sí. Conocer bien la palabra, porque yo le decía a alguien, tengo amigos que están de misioneros o que van de misioneros, pero que conocen muy poco de la palabra. Y a veces les escribo así y les digo, mejor no vayas, estás condenado. Porque si tú no hablas bien cómo es el Evangelio, Dios te va a pedir cuentas de eso. Esa es la gran responsabilidad de este servidor, Si yo les enseño algo mal, tengo una responsabilidad grande con Él. Tengo una responsabilidad suprema con Él. Y eso decía por ahí un pastor que tenía ya 50 años en el ministerio, dice, me subo al púlpito a predicar y todavía me tiemblan las rodillas. Claro, porque ese es el verdadero profeta o por ese profesor, digo. Sí. Siempre me dicen, oye, va a hacer y te tienda todo. Sí, pues tienes años en este negocio.
esto del maestro. Sí, pero los que están ahí van a tener mi atención y van a tener todo lo que yo les digo. Por eso tengo que prepararme muy bien el curso o lo que sea, porque es la atención. Así es. Van a tener al maestro que está al frente. O el que está al frente. Así es. Empiezan las preguntas, Sí. ¿cómo y cuándo? Sí. Y que no sienten, yo decía, porque no sienten que estar muerto, no, pero lo tienes que sentir. Así es. Es una experiencia. Y es que por naturaleza seguimos al que nos está enseñando. Por naturaleza. Sí, sí, sí. Entonces, si el que te está enseñando mal, te vas a ir tras eso. Error. Y eso es lo que, ¿verdad? Dios nos libre de todo ese detalle. Luego dice el versículo 11 de Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjense que está en singular y luego en plural. A lo suyo se refiere al lugar donde se habita. ¿Esto qué quiere decir? Está hablando que vino al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. El pueblo de Israel es suyo, esa es su propiedad, ¿sí? Por eso está en singular. Él vino, no, en primer lugar, no por los gentiles. Él vino en primer lugar por los judíos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, cuando los mandó a predicar la primera vez de 2 en 2, dice, no vayan en tierra de gentiles. Les prohibió. ¿Por qué? Porque Él vino primero a la casa de Israel. Él vino a lo suyo, a lo que era de su propiedad. ¿Sí? Nosotros podemos ver varios versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Éxodo, a ver, vamos a Éxodo 19, versículos 3 al 6, por favor. ¿Capítulo qué? 19, Éxodo 19, versículos 3 al 6. Y muy... Y Moisés. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La palabra santo significa apartado, ¿sí? Gente apartada, ¿sí? Separada, ¿verdad? De todos los demás pueblos. Dios, entonces ahí vemos su elección. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, por favor. 6, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha sacado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí está, ¿verdad? Pero tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. A lo suyo vino. Él vino a ellos. Él vino a lo de Israel. Él vino a su posesión. Deuteronomio 26, 18, por favor. 26, 18. Y Jehová ha declarado hoy que
suyos, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Ahí está, ¿verdad? Más claro ni el agua para chocolate. Y Jehová ha declarado que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión. ¿Verdad? Entonces Él vino a ellos. Él vino a ellos porque era su Mesías. Él vino a ellos porque era el descendiente de David esperado. Él vino a ellos porque era Él descendiente al trono de Israel. Él vino a los suyos, a su heredad, a su pueblo, a ser el rey de ellos, el rey de los judíos. Pero ¿qué pasó? Pero los suyos, ahora sí, no le recibieron, no lo aceptaron, lo rechazaron, lo echaron fuera. Dios viene a su pueblo y su pueblo lo rechaza. Porque no era el Mesías que estaban esperando. Porque ¿qué estaba esperando el pueblo judío? El Mesías conquistador. Hasta la fecha, para ellos Isaías 53 no lo entiendo. Porque habla de un Mesías sufriente. Y ellos nada más tienen en mente un Mesías triunfador. Por eso cuando Jesús vino y decía que le era necesario morir y todo eso, pero ¿cómo? El Mesías no puede morir, ¿verdad? Porque ellos iban a todos los textos bíblicos que hablaban de ese Mesías que iba a sujetar a todas las naciones y que iba a postrar a todos los enemigos de Israel, ¿verdad? Y todo eso, y ellos tenían ese concepto. ¿Pero por qué? Porque cuando iban a las citas que hablaban del Mesías sufriente, ellos no querían ese Mesías. Se negaban a ver ese Mesías. Ellos solo querían aceptar al Mesías victorioso, vencedor, ¿verdad? Por eso viene este Mesías sin una apariencia como el rey David, ¿verdad? Ojos azules, rubio, sin una apariencia victoriosa, sin un comando con él, un ejército, ¿verdad? Sin una estrategia militar. No es el Mesías que queremos. Aunque veían los milagros que hacía, aunque intelectualmente decían, nadie puede hacer esos milagros que él hace si Dios no está con él. Por eso Nicodemo, cuando llegó ante Jesús, le dijo, sabemos que vienes de Dios, sabemos, ojo, no dijo sé. Y Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Sabemos que vienes de Dios porque los milagros que tú haces, nadie los hace. O sea, bien. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no decían, wow, ese que hace esos milagros increíbles, ¿no será nuestro Mesías esperado? Pero decían, no, alguien así, del común denominador, de una tierra llamada Nazaret, ¿verdad? Que hasta Felipe cuando le va, ¿verdad? Natanael, cuando va a Felipe a hablarle, oye, hemos encontrado al Mesías. ¿De dónde es? De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces sale de Nazaret y no, ese no es el Mesías de nosotros. No, nosotros necesitamos un Mesías que salga de Judá, que sea así bien fortachón, guerrero, comandante, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban esperando. Por eso rechazaron. Su intelectualidad les hacía ver que ese era a lo mejor el Mesías, pero su misma intelectualidad la rechazaron. Decían, no, pero no es como yo lo quiero. Como hoy en día sucede en muchos. Oye, es que este Cristo tú tienes que aceptarlo como Señor de tu vida, como el dueño de tu vida, rendir tu voluntad a Él. No, ese Jesús no. No, yo quiero un Jesús que me salve, pero que me deje vivir como yo quiero. ¿Verdad? Ese es el Salvador que yo quiero. Ese es el Mesías que yo deseo. Y si me dan ese Mesías, yo lo sigo. Por eso muchas iglesias están abarrotadas de gente. Porque es el Mesías que le ofrecen, es el Salvador que les ofrecen. Ven a Cristo, no tienes que cambiar tu vida. Sigue igual, solo ven, mira, este Cristo. La gente dice, no, pues a ese sí lo sigo. Si así hubiera hablado Jesús, sígueme, no importa. Yo no voy a morir en la cruz del Calvario, yo les prometo que voy a sujetar a Roma. Créanme que el pueblo judío, ¡fum!, se le iba encima. Y lo apoyaban. Si Jesús hubiera predicado así. Pero Jesús les decía, no, yo no vine a eso.
y hasta sus discípulos, mi meta está en la cruz, no en otro lado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Otra vez, no es que no puedan, no quieren. No es que el pueblo judío no pudiera aceptar al Mesías, no quiso aceptar. Se negaron a aceptar un Mesías así. No, ese no es nuestro Mesías. No, ¿verdad? Como hoy en día muchos cuando les expongo así, ese Jesús no. Estás mal, estás equivocado. Jesús no es así, ¿verdad? O cuando predicadores también así de la misma talla, inclusive que yo escucho porque me gusta su doctrina sana, también a veces les dicen, el Dios que tú predicas no es mi Dios es diferente. Sí, porque tu Dios está fuera del contexto de la Biblia. Y es el Dios que tú quieres seguir, pero no es el verdadero Dios. Ese es el detalle. Y ves a cristianos que siguen en su mismo estilo de vida. ¿Por qué? Porque no quieren rendirse al Señor de Cristo. Entonces de nada sirve el alumbramiento intelectual si no ha bajado algo. Lucas 13:34. Sí. 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Otra vez, no quisiste. Dios utiliza a los hombres y envía profetas. Quizá ya no profetas como del Antiguo Testamento, porque ese ministerio ya no existe, pero también se le puede llamar al predicador profeta. ¿Por qué? Porque está hablando en nombre de Dios. ¿Sí? En ese sentido, en nombre de Dios, pero acorde a la palabra, de contexto de la palabra, no eso de que de repente, y así dice el Señor, no, ese ministerio como tal ya acabó y posteriormente se los voy a explicar. Pero nosotros estamos viendo que Dios en la antigüedad le enviaba profetas a Israel. A los verdaderos profetas no les hacían caso, los apedreaban, los metían a las cárceles, los metían a los pozos. Jeremías, Isaías, ¿sabían que Isaías murió aserrado, cortado a la mitad por el pueblo de Israel? El profeta Isaías. El profeta Jeremías lo metieron en un pozo cenagoso, hasta acá de lodo, de caca, suciedad, todo así. Los trataban mal a los verdaderos profetas de Dios. Pero los falsos, esos hasta honores les daban. El que venían y les decían, así dice el Señor, con estos cuernos vas a cornear a todos tus enemigos y los vas a destruir. Eso es lo que yo quiero oír, eso. Perfecto, denle bienes a ese profeta. Eso es lo que yo quiero. Y el que venía y decía, no, por cuanto por tu pecado, Dios va a hacer que tus enemigos se enseñoreen de ti. No, tú eres falso profeta, métanlo a la cárcel. No querían oír la verdad de Dios. ¿Verdad? Nosotros vemos cuando Josafat se une con Acab, erróneamente. Josafat, un rey justo, el rey de Judá, del reino del sur, ¿verdad? Cuando Israel se dividió en dos reinos, Josafat reinaba en ese entonces en el reino del sur, Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus estaban comandadas por Acab, un rey perverso de Israel. Perverso porque desvió a Israel a la idolatría, al sacrificio, muchas cosas, ¿verdad? Y se unen para un enemigo común que tenían, los asirios, ¿verdad? Y están ahí presentes y el rey Acab manda a los profetas a llamar y están los profetas ahí diciéndoles, no, sí, ve contra ellos y los vas a destrozar y los van a hacer pedazos y el rey Josafat de repente se queda y voltea a ver al rey Acab y dice, ¿no hay un profeta de Jehová por aquí? Él discernió rápidamente que ese no era un profeta de Dios, que todos los que estaban profetizando ahí eran falsos. Y Acab le dice, sí, hay uno, pero siempre me profetiza mal, ¿verdad? Siempre me habla mal. ¿Por qué? Pues porque siempre estás en pecado, Acab. Siempre. A ver, manden a llamar a ese. Lo mandan a llamar. Y llega el profeta de Dios, ¿verdad? El verdadero, y le dice, sí, Acab.
Yo me imagino en un tono burlón, porque Acab se dio cuenta de que le estaba mintiendo, ¿verdad? Dice, sí, no, Acab, llégale, o sea, vas a hacer añicos a todos esos, órale, pero ya de una vez. Le dice el rey Acab, ¿hasta cuándo te voy a decir que me digas la verdad? Ah, ¿quieres la verdad? Vas a morir en esa guerra. Ya ves, Josafat, te digo que siempre me predica mal, ¡al bote! No quieren oír la verdad de Dios. Por eso hoy en día le predicas a la gente y no quieren oír la verdad de Dios. Porque no quieren la cruz de Cristo. Quieren los beneficios, pero no las responsabilidades. Yo casi ya no he escuchado en una iglesia que hablen de lamentaciones. Así es. Lamentaciones. Y ese libro fue escrito por Jeremías, el profeta Jeremías, lamentando por lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel, por el pecado del pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos ahí esa parte, ¿verdad? Pero hay la parte, y no quisiste, no quieres, ¿verdad? Venir al Señor, no quieren venir porque les cuesta mucho. ¿Qué razón? 12:37. Juan 1:12 lo vamos a ver en la siguiente clase, porque es muy especial esta parte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que vamos a ponerle junto con el otro versículo, ¿verdad? El 13, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí vamos a ver una parte importante de la salvación, porque es de Dios la obra, pero tenemos que dedicar mucha atención, no lo quiero dejar a la mitad, vamos a ponerlo ahí, porque yo creo que a esos 2 o 3 versículos le vamos a dedicar toda una clase también, para ver todo. Y si haya dudas, aclararlas. ¿Alguna duda, hermanos, o algo que quieran decir hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Muy importante. Muy bueno. Pues, si no hay nada más que ponerle, vamos a orar y vamos a despedirnos. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú el que hablas a nuestras vidas, Señor, el que toca nuestros corazones, Señor. El que nos permite, Señor, escuchar y hablar la verdad, Señor. Gracias, Padre, por esta clase, Señor, donde nos permitiste ver, Señor, que, Señor, es tu gracia la que obra en nosotros. Y no es que el hombre no pueda, sino que no quiere venir a ti, Señor. No quiere venir a tu Hijo amado, no quiere venir al señorío de Jesucristo, Señor. No quiere, Señor, reposar en ti y entregar su vida por completo a ti, Señor. Padre, si hay alguno de nosotros que esté en este concepto, Señor, de solo un conocimiento intelectual, Señor, y no un conocimiento íntimo, personal, Señor, donde se entrega al señorío de Jesucristo, Padre, tú transformes esa vida por medio de esta palabra, Señor. Y que tú, Señor, seas glorificado y que tú seas exaltado, Señor, en nuestras vidas. Que el señorío de Jesucristo se muestre en nosotros, Señor. Que estemos sujetos a tu voluntad, Señor, tal como Cristo estuvo sujeto a tu voluntad. Él es nuestro ejemplo máximo. Gracias, Señor, porque esa maravilla, Señor, de que Dios caminara aquí en la tierra, Señor, que se hiciera hombre y caminar entre nosotros por venir a salvarnos, por venir a redimirnos, por venir a limpiarnos de nuestra naturaleza negativa, contaminada, egoísta, pecaminosa. Señor, no hace más que decir gracias, Señor. Gracias porque hoy no estamos aquí por nosotros, Señor. Hoy estamos aquí porque tu gracia nos alcanzó. Porque nosotros no queríamos venir a ti, pero tu gracia, Señor, obró en nuestras vidas, obró en nuestros corazones, Señor.
y nos diste luz para poder conocer a Cristo. Conocer tu Shekinah, tu gloria, ese verbo encarnado, ese verbo que da vida a nuestro espíritu muerto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque solo tu gracia fue lo único que hizo la diferencia. Como le dijiste al pueblo de Israel, no es porque haya sido el mayor de los pueblos o algo, eras el más insignificante, pero Jehová te escogió porque Jehová tu Dios te amó. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, porque quizá moralmente había personas o hay personas mejores que nosotros antes de venir a Cristo. Porque quizá antes de que tú nos llamaras, Señor, había personas allá afuera que eran más ejemplares que nosotros, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por escogernos, Señor. Gracias, Señor, porque no fue ningún mérito de nosotros, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, y si hoy gozamos de esta bendición, si hoy gozamos de la luz de Cristo, si hoy gozamos de esta comunión contigo, solo es por tu gracia, Señor, porque nos amaste, porque nos escogiste, porque nos salvaste, Señor. Y te damos a ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque el estudio de hoy es un estudio que debemos poner en la práctica, Señor, para a nuestro prójimo hablar de Señor, de que realmente es Jehová, Señor, que eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Como tal, Señor, debemos hablar de ti, de toda nuestra gloria, de todos nuestros milagros, de todo lo que haces por nosotros, Señor. Por tu gracia estamos aquí.